Bueno, las últimas clases, los últimos videos estuvimos viendo un poco los tipos y las modalidades de violencia de género según la ley argentina. Hoy específicamente en este video lo que vamos a ver un poco es desmontar algunos mitos que rondan en relación en la sociedad, en relación a las cuestiones del feminismo y del machismo y de desmontar el patriarcado, para pensar un poco esta cuestión de las relaciones violentas, de los lugares que ocupan las mujeres, porque hay un punto donde en las relaciones de violencia es donde queda bien explícito, como así también en los casos de prostitución y de trata, el lugar que vienen a ocupar las mujeres. ¿Sí? Es un lugar como ya venimos repitiendo, lo vamos a seguir repitiendo para que machacándolo vaya quedando de a poco. Es un lugar de privilegio para los hombres, un lugar de sometimiento para las mujeres. Los hombres son los que ejercen el poder y las mujeres quedan en un lugar de objeto, ¿sí? Esto es de mayor o menor medida, pero de objeto, y los cuales los hombres pueden y tienen el derecho, porque son los que detentan el poder, de hacer lo que quieran con esos cuerpos. Las mujeres, las niñas y las identidades feminizadas, ¿sí? Entonces, en este punto, en los casos de violencia, en las parejas sobre todo, es más evidente, llegado a un punto de cuando esa violencia fue creciendo, se hace más evidente, y en los casos de trata y prostitución también, que es en el momento en que se compra para el encuentro sexual. Lo voy a poner en esos términos porque después hay todo un debate al respecto. El debate se va a plantear en torno a la prostitución y la trata. A la prostitución es más específicamente el debate. Se va a plantear, no se va a profundizar porque tampoco es el objetivo de este curso dar un debate sobre la prostitución, pero sí se va a plantear para que se sepa qué es lo que se está discutiendo hoy en día del interior del movimiento feminista. ¿Cuál es la postura de quienes damos este curso y más específicamente la mía? Bueno, varios de los mitos, uno es que machismo y feminismo lo mismo, son dos caras de la misma moneda, que si se deja de ser machista y se pasa a ser feminista, va a ser lo mismo pero al revés. No, primer mito, que no es así. El feminismo busca la igualdad, una sociedad más igualitaria. A diferencia del machismo, donde ya lo venimos diciendo, que es una sociedad basada en una desigualdad estructural, en términos de los hombres son los que detentan el poder y las mujeres son las que se encuentran en la situación de sometimiento, en una posición de sometimiento. El feminismo apunta a romper a quebrajar esta desigualdad y que sea una sociedad más igualitaria. Entonces, para eso es que todo el tiempo estamos hablando de construir, como ya lo venimos nombrando, y que es de construir, es desarmar, es permitir desentramar la historia personal de cada uno de nosotros, para pensar en aquellas ideales, aquellas tradiciones, costumbres que nos fueron inculcando y que fueron proyectando sobre cada uno de nosotros, para luego en eso poder pensar también en las actitudes cotidianas, por qué uno las hace, por qué en mi caso hasta a mí me cuesta hablar lenguaje inclusivo, quiero marcarlo porque todo el tiempo me estoy corrigiendo porque es un ejercicio y cansa, pero en mi caso creo que es necesario estar todo el tiempo corrigiéndose hasta que en algún momento se incorpore. Entonces, para poder modificar estos pensamientos cotidianos, estos modos de sentir, que a veces generan culpa por tal vez no estar haciendo lo que se espera de uno, entonces poder darle nuevos sentidos a las prácticas que uno lleva a cabo, ¿sí? Y poder entonces es reconstruir para rearmar, no para dejar destruido, ¿sí? No es destruir. Cuando nosotros decimos deconstrucción, no es destruir, es deconstruir para después rearmar, pero con nuevos sentidos, con sentidos que sean más igualitarios, ¿sí? Y que no haya un lugar de sometimiento donde haya unos que padecen
por esas relaciones de poder que están en juego. Volviendo a esto, muchas veces se plantea muerte al macho y que es suma, ¿no? Y que dicen, las feministas dicen muerte al macho, que es lo mismo que los femicidios, ¿no? Y se arma toda una bola en relación a eso. Y en realidad al plantear muerte al macho, lo que se está planteando no es muerte a los hombres, sino a esos estereotipos inculcados, sobre todo en los varones, y que también lo tienen incorporado las mujeres, de cómo tiene que ser el hombre, que tiene que ser fuerte, de que no llora, de que tiene que ser el activo sexualmente, que tiene que ser el encargado de proveer económicamente a la familia, y si no lo es, no es lo suficientemente hombre, no puede cumplir el rol de ser el hombre de la casa. Y algunas, esas son las más generales. Pero un poco apunta a esto, ¿no? Al no permitirse determinadas cuestiones que están asociadas a las identidades feminizadas y a las mujeres y a las niñas, ¿no? Esto de estar triste por alguna situación y ponerse mal o ser una persona sensible, no es tan fácil. Rápidamente se ve como un hombre que no es tan hombre, ¿sí? Entonces a eso apunta cuando se dice muerte al macho, no salir a matar hombres. Otro de varios de los mitos más hay que, los tengo acá anotados para no olvidármelos. Bueno, algunos que son en relación a las violencias sexuales, sobre todo, es que hay mucha, o de género, de violencia física, que hay muchas denuncias falsas. No hay muchas denuncias falsas. A lo sumo después, las víctimas se arrepienten de sostener esas denuncias porque por todo lo que conlleva, por exactamente lo que ahora después vamos a describir, de lo que son las relaciones violentas, de lo complejas que son, de cómo se entraman estas dos posiciones y que exactamente es una relación violenta y que lo difícil que es estar en el medio de la misma, y que entonces lo que sucede es eso. ¿Esto significa que no existen denuncias falsas? No, sí existen, pero no es que todas las denuncias son falsas o que la mayoría que después no se llevan a cabo son falsas, sino que simplemente no se siguió, o porque no tuvo la red de contención, no tuvo la fuerza, no tuvo las ganas, no era el momento, por el motivo el que sea, tuvo miedo, el motivo que sea, que no continuó esa denuncia, ¿sí? Otras son que, y estas ya vamos a ir metiéndonos con el ciclo de las violencias. Otro de los mitos es que las agresiones sexuales son con desconocidos y en callejones, ¿no? Esa idea de que si caminas sola de noche te van a agarrar, te van a meter en un callejón y te van a violar. Bueno, ¿pasa? Sí, pasa. Sucede, sí sucede. Ahora, hay estudios donde dicen que el 80 y el 90% de las mujeres que fueron víctimas, que fueron víctimas de distintos tipos de agresiones sexuales, de violaciones y otros tipos de agresiones, fue con conocidos, ¿sí? Entonces eso es importante para pensar que no es un coche que frena, pasa, miró y frenó y uso de la fuerza y violó a una mujer, sino que son personas conocidas y del entorno de las víctimas, en citas, parejas, amigos, familiares, ¿sí? Entre el 80 y el 90%, es un número altísimo, elevadísimo, pero es para tenerlo en cuenta porque si no se genera toda esta cuestión donde indirectamente lo que se empieza a hacer también por los medios un poco es a culpabilizar a la mujer. Pensemos también en los casos, después vamos a terminar con los temas de femicidio, pero pensemos en los casos de violaciones que aparecen transmitidos en la tele,
que hay un punto donde se empieza a juzgar, ¿no? El horario en que la víctima andaba en la calle, el modo en que se encontraba vestida. Primero que nada, eso hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la culpa no es de la víctima. Nunca que otra persona vaya y la viole, no importa que vaya caminando desnuda por la calle, ¿no? Esta cuestión de provocar, ¿no? Y de que sea leído como que es una provocación, de que vaya a determinada hora, vestida de determinada manera, por una calle oscura, estaba buscando, ¿no? Que la violen, que tenga una agresión sexual. No, nadie está buscando eso. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también estos hechos suelen ser más violentos, tal vez físicamente, y suelen ser más impactantes para la población, pero no son el común. El común son con conocidos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, y acá enganchando con esto, hay una cultura, es importante rescatar en esta cultura, en esta sociedad patriarcal, en este modo de organización social patriarcal, hay una cultura que es que hay dos, que es una, que es la cultura de la violación y que está basada también en el pacto de hombres. El pacto de hombres es esa complicidad que tienen los varones de compartir algunos códigos machistas, por lo general no, machistas, en los cuales, no solamente hablando, sino también con miradas, gestos, dan como sentidos comunes, ¿no? Como mirar a una mujer y con determinados gestos entenderse sobre lo que están insinuando respecto de la lectura que están haciendo. Sobre este pacto entre hombres, ¿no? Que está basado también en micromachismos, en ubicar a las mujeres en determinados lados, en determinados lugares, ¿no? De cosificación, decimos que es esta cosificación, es verlas como objetos y no como personas, ¿sí? Que va más allá digo, porque si no parece como de que a alguien le guste una persona y que pueda ver y que se le pueda notar en la cara. No estamos apuntando a una cuestión más del deseo, sino a una cuestión más de ubicar a la mujer en ese lugar de desigualdad, y es desde dónde se mira, ¿no? Creo que ese es el punto, desde dónde. Y el lugar no es donde queda ubicada la mujer, no está bueno para ella. Entonces, y sobre este pacto de hombres es que también se monta una cultura de la violación. La cultura de la violación son determinadas sociedades donde es habitual algunas cuestiones de normalizar, excusar, tolerar las violaciones, ¿no? ¿Cómo son estos modos? Por ejemplo, en estos casos donde suceden estas violaciones, empezar a hablar de cómo estaba vestida. Todo eso, lo que está haciendo, el decir que estaba buscando eso, que el modo en que estaba vestida, que la hora que era siendo tan chiquita, en realidad lo que está haciendo es sacarle responsabilidad al agresor, ¿sí? Como si algún hecho, alguna actitud o alguna conducta de la víctima, de la mujer, en este caso de la víctima, justificara que hay una persona que viole a esta mujer, niña, identidad feminizada, ¿sí? Y es importante remarcar esto porque no hay ninguna actitud, así esté gritando lo que sea, o sea, no quiero poner ningún ejemplo tampoco porque no me quiero ir al tacho, pero así, no importa lo que esté haciendo, nada justifica una agresión sexual por parte del agresor. Entonces, esto se ve mucho entre los hombres, por ejemplo, cuando de repente empezaron a ver los scratches, empezaron a ver las denuncias, se empezaron a surgir, ¿no? Y ahí se veía entre los grupos de los varones, a veces había print de pantallas en las redes, hay algunos. Y esto se ve, son detallecitos, porque uno no se imaginen que la violó exactamente en el callejón, sino una relación donde la flaca, una mujer no quería, o tal vez estaba alcoholizada y había tomado alcohol de más y no estaba consciente.
Entonces no podía decir si quería o no quería mantener una relación sexual y el hombre se aprovechó de esa situación, ¿sí? Es importante esto, estaba borracha, no podía decir ni que sí ni que no. Y él tuvo relaciones, tuvo un encuentro sexual con ella. Me cuesta porque no le quiero decir la palabra encuentro sexual, tampoco le quiero decir relaciones. Y no lo quiero decir de una manera guaranga o como la. Pero bueno, tuvieron el acto sexual y luego ella refiere que ella no dio el consentimiento. Entonces eso es una violación, ¿sí? Ahora, ¿qué se empieza a escuchar del otro lado entre los hombres? Que bueno, que injusto que te va a hacer lío a vos papá, si ella es de tanga floja, si tomó esa cantidad de alcohol es porque quería, porque estaba buscando eso, ¿no? Estos son mensajes que acá los tengo algunos escritos. Garcha con todo si te va a hacer lío a vos papá, si tiene la tanga floja que se la banque. Todas estas cuestiones están para justificar que una persona mantuvo una relación, un acto sexual con otra cuando ésta no pudo dar su consentimiento. Eso es una violación, no tiene otro nombre. Después, lo que pasa es que no está la violencia física, ¿no? En algunos casos, en otros tal vez sí, y no lo recuerde porque estaba alcoholizada. Digo, pero eso es considerado una violación. Entonces, y acá hay toda una cultura en relación a esto donde se empieza a justificar. Si se justifica la violación, imagínense los micromachismos o las situaciones un poco más de control, un poco más violentas, cuánto más se justifican, ¿no? Bueno, también estoy recordando que hace unos años un caso de una chica de 16 años que entre varios hombres de 30 y pico de años tuvieron relaciones con, la abusaron, la violaron y todo el despliegue que se armó en la tele, y una de las cosas era, bueno, pero ella había estado con todo el pueblo. Como si eso justificara que un montón de hombres de 30 años, con esta chiquita de 15, 16 años, hayan estado todos juntos y ella fue y los denunció, había sido una violación en manada. Y un poco lo que se estaba debatiendo en ese momento era que ella había estado con todo el pueblo, que iban a meter presos a estos pobres hombres que eran todos unos trabajadores. Eso es una cultura de la violación, ¿sí? Bueno, entonces, y el último mito, no, hay un millón de mitos, pero hay dos más que me interesan, que están relacionados con el mito del amor romántico y con el mito de los perfiles tanto del agresor, del violento, como de la víctima. Bueno, no hay un perfil establecido de la víctima y del victimario. La víctima, la persona que sufre la violencia, el victimario, el que la ejerce. Sí, tal vez hay algunas características que surgen una vez que ya está instalada la situación, la relación violenta, ¿sí? Pero no de antemano. ¿Por qué? Porque después habrá algunas cosas que pueden llegar a repetirse, algunas cosas, pero no son excluyentes. ¿A qué voy con esto? Porque después uno dice, bueno, no, pertenece a determinada clase social, o a determinado nivel socioeducativo, o a personalidades únicamente muy sumisas. De repente uno se encuentra con mujeres que no responden a ese perfil y se encuentran en medio de una relación sumamente violenta y que no responde a las características que uno le atribuye de antemano, ¿sí? Y lo mismo con los hombres. Hay una idea de que más ligada al alcoholismo, a la drogadicción, y hasta se refiere, ¿no?, a los enfermos mentales, que padecen alguna enfermedad de salud mental. De hecho se les dice, estás enfermo. Bueno, vamos a aclarar cosas. No están enfermos, ¿no? En algún caso puede ser que lo estén,
pero no necesariamente tienen que estar enfermos. Es cierto que las drogas y el alcohol potencia algunos rasgos, pero son cosas que no se desencadenan por el alcohol o por la droga, sino que son posiciones, una por un lado de poder y una posición de sometimiento al interior de esta relación violenta que es la que se arma, ¿sí? Claramente, si una persona tiene una actitud más de sometimiento en el resto de su vida, va a ser más proclive a ocupar esta posición en las relaciones en que entable, ya sea en la de la pareja, en la laboral y en cualquiera. Pero no significa que una persona que hay otras personas que no tienen esta posición y que sin embargo, que no tienen estas actitudes y sin embargo se arma la relación de tal manera que como se engancha termina ocupando una posición de sumo sometimiento y la otra de sumo poder, ¿sí? Ejercicio del poder. Entonces, y el de empezar a decir también está enfermo, esto, que por más que se diga como midiendo y juzgando desde un lugar para decir que no está bien, lo que se termina haciendo es justificando la posición del agresor. Porque si está enfermo no es plenamente consciente de lo que hace, si estaba drogado no es plenamente consciente de lo que hace, si está alcoholizado tampoco. Entonces hay que correrse un poco de eso. El otro es el mito del amor romántico. Entonces venimos hablando mucho de los micromachismos, de estas situaciones de privilegio de los hombres, en pos del sometimiento de las mujeres, que termina en una sociedad desigual en términos de hombres y mujeres, y del ejercicio del poder que estos tienen. Y en base a esto se monta el mito del amor romántico, que tiene muchas características que siempre los feministas decimos que no va más, y que se mete, que llega a pensar que va a venir una media naranja, que se complementan perfectamente, y medio un poco el mito del príncipe azul que va a venir, te va a salvar del castillo donde estés presa. Bueno, este mito tiene un montón de aristas para pensar. Vamos a pensar algunas. Primero que esto se monta sobre una idea de la fragilidad de la mujer y donde tiene que haber un príncipe azul que viene a salvar a esta mujer. Por otro lado, esto de la complementariedad, ¿no? De que eran uno y se separaron en dos. Y que cuando se juntan vuelven a ser uno. Entonces, esto ya de por sí genera determinada dependencia en una relación que va un poco en contra de la libertad, ¿no? De la libertad a la hora del respeto por el otro. O sea, hoy en día la palabra libertad se usa para tantas cosas que es medio complicado hablar de libertad. Pero no lo quiero plantear en términos de libertad individual, sino en términos de libertad de poder decidir y de hacer lo que uno quiere y entablar una relación con un otro que también puede estar en la misma situación y que juntos encuentren algo que compartir, respetándose en estas decisiones que cada uno tiene y pudiendo compartir esto que planean juntos, ¿no? ¿Y por qué digo? Y que esto no significa una cuestión de dependencia, más allá de que siempre hay algo de dependencia, pero no de que uno puede ser uno y formar su vida y su proyecto personal sin depender de que el otro únicamente haya un otro que cuide, que esté ahí protegiendo, ¿sí? El cuidado tiene que ser mutuo y uno se tiene que poder cuidar a uno mismo para así poder también cuidar al otro y que esto sea algo recíproco, no únicamente de una persona que depende de la otra. Lo estoy muy a grosso modo, pero un poco para que, no sé si se llega a entender, pero hablé de esa dependencia de que no me puedo separar a pesar de que me hace mal, y porque no soy nada sin esta otra persona. Bueno,
es empezar a desarmar eso para empezar a decir, bueno, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno desea, dónde apunta el deseo personal. Y luego con eso armado uno poder compartir la vida con otro o con otros, como se desee. Ahora, este mito del amor romántico, en esta complementariedad, también tiene varias cuestiones. Entonces, una de las varias actitudes violentas, conductas violentas, que son entendidas como amor. Una es, te cela porque te quiere, entonces te cela, te controla porque te quiere, la cuestión de la posesividad. Hay determinadas cuestiones en estos celos a veces se dan violencia verbal. A ver qué más, pensemos qué más. Amor romántico. Entonces se empiezan a exigir determinadas pruebas, a veces, de que son demostraciones de amor. Entonces, si me querés no te juntes con tus amigas, o no te juntes con tal amigo si me querés de verdad, porque a mí me hace mal, o si me querés no trabajes, y se empieza a naturalizar porque se empieza a entender como que esas conductas y lo que uno hace es por amor y no por sometimiento de un lado, en el caso de la víctima, y no por ejercicio del poder de parte del agresor, del opresor. Entonces, ahora lo que yo quisiera pensar es, teniendo en cuenta esto del amor romántico, es pensar los ciclos de la violencia, que es algo que se suele hablar, que son 3 fases, que es cómo se manifiestan las relaciones violentas, ¿sí? Cuando una mujer y un hombre están inmersos en una relación violenta. Entonces, hay una fase 1 que se llama la acumulación de la tensión, que es en donde suele suceder todos estos controles que vine hablando, más ligados al amor romántico, ¿no? Que a veces son más imperceptibles, otras veces son más evidentes, donde empieza a haber todo esto que puede también ser entendido como una manipulación, y donde empieza a haber cada vez más celos, una mayor posesividad. Acá también muchas veces se dan lo que hablamos en la clase anterior de la violencia económica patrimonial, no salgas a trabajar, controlar los gastos, pedir en los casos más extremos, pedir los tickets, a ver, ¿qué más? Estoy pensando. Puede haber también, por ejemplo, cuando ya están separados, pero la relación violenta puede seguir, o la amenaza o el cumplimiento de no pasarte el alimento por la cuota alimentaria de los hijos, o no pasar lo que corresponde. Todas estas situaciones están incluidas dentro de esto. Y esto lo que van haciendo es acumular la tensión. Pensemos también en los noviazgos de adolescentes, por ejemplo, el controlar un poco dónde se ponen los me gusta, los no me gusta, me encanta, qué foto se sube, qué no. Entonces eso va permitiendo, se va acumulando la tensión. Al acumular esta tensión, lo que termina, al acumular esta tensión, va generando cada vez un nivel más de estrés. En este momento también suele haber las manipulaciones psicológicas y la violencia verbal con las consecuentes denigraciones, ¿no? Por ejemplo, vos no servís para nada, vos no servís para nada, ¿qué vas a hacer si no estás conmigo? Si ni siquiera podés salir a trabajar. ¿Por qué digo que esto es una manipulación? Porque tal vez al mismo tiempo está la situación de no permitir ir a trabajar. Pero se le recrimina diciendo, si vos ni siquiera trabajás, no podés ni trabajar. Y no se puede hacer ese entrecruzar esta información, por así decir, para pensar que en realidad es que hay una prohibición de ir a trabajar y es por eso que no se trabaja, ¿no? Pero al mismo tiempo, la mujer en esta situación de sometimiento, su autoestima, esto es importante,
este nivel de sometimiento va bajando a un nivel tal de la autoestima que verdaderamente cree que no puede, porque no sirve para nada, que no puede hacer otra cosa, que ni siquiera puede hacer una comida bien. Pensemos en los casos un poco más de parejas de más años. Hace todo mal. Y todas estas actividades que, como ya veníamos nombrando, otro mito que me olvidé de nombrar, que es eso que llaman amor es trabajo no pago, está figurando en todos lados, que son todas las tareas de la casa: el cuidado de los niños, limpiar la casa, ordenar, planchar, lavar la ropa, ordenar. La mujer sabe dónde están cada una de las cosas de la casa, ¿sí? Dónde están ordenadas, dónde está la comida, que rápidamente están los chistes de dónde están las cosas, ¿no? Y bueno, es empezar, la mujer lo tiene que ir a buscar, no es que sabe que tiene una bola de cristal, y sin embargo se le pide directamente a ella que lo diga, que lo busquen, ¿no? Que lo diga, que aparezcan los elementos. Entonces, ¿dónde está el control remoto? Y hay que ir a buscarlo, ¿no? Como si uno dijese, ¿dónde está el control remoto? Y aparece el control remoto volando. No. Entonces, un poco estas cosas que se dan por sentado que únicamente las hacen las mujeres y que es su obligación y que es su responsabilidad, su tarea, y al mismo tiempo se las denigra con eso. Luego la fase que sigue es la del golpe y después sigue la de la idealización o luna de miel. Entonces veníamos relatando estas situaciones, estas responsabilidades que recaen sobre las mujeres, que son entendidas como amor, como cuidado, el hacerse cargo de los adultos mayores cuando los hay, de la comida, de todo. Que ahora agarremos un paréntesis, y quiero armar un paréntesis para explicar una cosa, para decir más que explicar. Dos. Una, hay estudios realizados donde se demuestra que las mujeres se cansan muchísimo menos yendo a trabajar 8 horas por día que quedándose esas 8 horas adentro de la casa, ¿sí? Eso en primer lugar, es importantísimo saberlo. O sea, cansa menos estar 8 horas cumpliendo en un horario de trabajo que estar 8 horas adentro de la casa, en el caso de que hay niños pequeños, llevando a cabo todos los cuidados, todas las cuidados, limpieza, planchado, comida, todo. Digo, ¿no? Y otro paréntesis más, en esta situación de pandemia, con el consiguiente aislamiento social, preventivo y obligatorio que vivimos en Argentina, más comúnmente conocida como cuarentena, lo que se puso un poco en evidencia son todas estas responsabilidades que recaen sobre las mujeres, todo lo que hace, que es en algunos casos denigrado, pero en algunos casos más extremos denigrados, pero en muchos casos, en la mayoría, sí, por lo mínimo invisibilizados y un poco desestimados ese esfuerzo, ¿no? No, porque digo, no es solamente, por ejemplo, hay una idea común de que la mujer que se queda en la casa de ama de casa está en el sillón como Moni Argento viendo la telenovela, y eso no es la realidad, ¿no? El cansancio físico, psíquico que conlleva es elevadísimo, ¿no? Es un nivel de cansancio muy grande y que es una responsabilidad que recae casi exclusivamente. Y ahora en la cuarentena los hombres, al estar más en la casa, en estos hogares, se puso más en evidencia esta situación y lo que cansa estar todo el día, por ejemplo, con les hijes, en el caso de que no están yendo al jardín, no están yendo al colegio, no están yendo a la primaria, donde sea, a la secundaria, donde sea, convivir todos juntos y estar todo el día, las 24 horas. Ahí quedó más en evidencia esta situación, porque digo, no es solamente, por ejemplo, bañar en el caso de que haya niños pequeños, bañarlo, es agarrar la ropa, sacar por la ropa esa que se sacó, ponerla a lavar, todas cosas que parecen obvias, pero que hay personas que no son tan obvias. Ponerla a lavar, mientras tanto agarrar ropa nueva, la ropa nueva tiene que estar lavada, por ende alguien la tuvo que lavar, colgar, doblar y poner en un placar. Saber dónde está esa ropa, no estar preguntando dónde está la ropa, de ir a buscarla, agarrarla, terminar eso, secar el baño, dejarlo más o menos en condiciones para que si otra persona quiere entrar, entre, ¿no? Un montón de cosas que uno dice, ay, pero bañarlo es un poquito de agüita. Bueno, eso solo hay. La comida lo mismo, pensar qué comer, fijarse qué elementos hay, qué no hay, ir a comprar, volver de comprar, cocinar, poner la mesa, comer y lavar.
¿no? Son un montón. Uno piensa solamente cocinar. Los alimentos no llegan solos a la casa. Y así con cada una de las actividades de la casa. Bueno, esto comúnmente es invisibilizado, ¿no? ¿Quién se cuida del abuelo? ¿Quién se hace cargo de tal? ¿No? Todas estas cosas. Y es considerado trabajo no pago, porque es trabajo, y no está mal llamarlo trabajo. Ahora, esto en las situaciones, esto que veníamos diciendo de estas fases en los ciclos de violencia, esto es usado muchas veces para denigrar a la otra persona. Vos que no trabajás, que no sabes hacer nada, estás todo el día tirada como una zángana, un montón de cosas. Lo que decíamos es que esto se va incorporando, va bajando la autoestima, la mujer lo va creyendo y piensa que no puede hacer otra cosa, que nunca va a poder hacer otra cosa, de que no tiene herramientas, de que no le sale nada bien, ¿no? Un poco la manipulación psicológica tiene que ver con esto. Al mismo tiempo unos celos que se van acrecentando, como ya nombramos, muchos basados en el amor romántico. A medida que se van creciendo se van despegando cada vez más, se va viendo que se despega esto, pero hay una cuestión de los celos, de la posesividad, del control, un poco de esto del control patrimonial y económico. También es muy común, pensemos en los noviazgos, esto de romper las cosas cuando decíamos violencia económico-patrimonial. El patrimonial, por ejemplo, puede ser cosas que a veces hasta podrían ser, no tanto por el valor económico, sino por el valor que tienen para una persona. Por ejemplo, una ropa que a una mujer le gusta mucho y es muy común que los hombres, por ejemplo, le rompan la ropa, se la tajeen con tijeras, ¿no? O se la tiren o lo que sea, ¿no? ¿Para qué querés eso si te queda horrible? O si vos ya estás en pareja conmigo, ¿para qué te querés poner esa ropa? Querés salir de levante, ¿no? Con la excusa que sea, pero se rompe o se quita eso que es de esa persona y que tiene un valor X. Bueno, entonces, con eso todo eso va acumulando tensión, va subiendo hasta que llega a la fase siguiente que se llama la fase del golpe, que es por lo general donde hay un ejercicio más claro de la violencia física, de la violencia sexual en algunos casos, donde se lastima, se agrede explícitamente, digamos, no es como antes con estos celos, con este control, con estas conductas manipuladoras y de sometimiento que van calando a la víctima, la van sometiendo cada vez más. Si no, ya directamente es una violencia explícita, ¿sí? Y luego de esta fase del golpe sigue esta fase del golpe, que es donde explota todo, es la fase en la cual las mujeres suelen pedir ayuda, ¿sí? Es este el momento por lo general donde suelen pedir ayuda. Y después sigue la fase 3, que es la fase de idealización o de luna de miel, que es donde el agresor, el victimario, pide disculpas, se arrepiente, que nunca más lo va a volver a hacer, que la ama, que le pide perdón, y es donde se encuentra todo en un aparente como momento idílico, donde está todo bien, donde se llevan perfecto, de enamoramiento total, donde se entienden, donde hay complemento entre ambas partes, como esa idea del amor romántico donde todo es más perfecto, hasta que luego nuevamente vuelve a pasar la fase de acumulación de la tensión y se vuelve a la fase 1. En general acá es cuando se retiran las denuncias, que antes habíamos dicho, el mito de la falsa denuncia. Eso es en general. Ahora, a mí me interesa rescatar algunas cosas de esto. La fase 1, que es la acumulación de la tensión, a veces puede durar años, ¿sí? A veces dura años, hasta que pasa la fase 2, que es la del golpe. Y esto lo que va haciendo es calando y fortaleciendo estas posiciones tanto de poder del agresor y de sometimiento de la víctima, ¿sí? Y es una cuestión de pensar en relación, y que no es consciente. Y a veces lo es,
en algunos aspectos, pero no en otros, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué no sale de ahí si ve que la está tratando mal? Bueno, porque no siempre se ve, no siempre se puede, no siempre se tienen las herramientas, a veces tienen miedo, no saben cómo, se creen verdaderamente que no se puede salir de eso. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, una vez que ya empezó la cadena, hay algo que se llama escalada de la violencia, que es que esto cada vez va subiendo más, ¿sí? Y al mismo tiempo los tiempos se van acortando. Esto que tal vez en un inicio la acumulación de la tensión duró años o meses o un tiempo prolongado hasta pasar a la siguiente fase, la del golpe, y la tercera, la de la idealización. Una vez que arranca la cadena, estos empiezan a ser cada vez más cortos estos tiempos, estas fases, ¿sí? Y se repiten cada vez con mayor rapidez y cada vez va escalando más alto. Tal vez al principio fue un tironeo, ¿sí? El golpe, la fase del golpe. Y después de un par de veces fue un cachetazo. Y después fue una piña. Y después fue una golpiza muy fuerte. Y puede terminar, el modo más terrible en que termina esto suelen ser los femicidios, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se le llama la escala de la violencia. Y que es que va aumentando en forma, en intensidad y en rapidez también. Y por otro lado, que me parece muy importante rescatar, son estas dos cosas, que muchas veces no se es consciente, no se es plenamente consciente, o a también estar metido, no es tan fácil correrse de esa situación, digamos, es algo que uno, que implica muchas otras cosas. Ahí hay que ayudar, hay que ofrecer la ayuda siempre. No es esto de que dicen no hay que meterse, hay que ofrecer ayuda, hay que decir que hay que brindar toda la información y todas las redes que se puedan a las mujeres que se encuentran en esta situación, para que ella, en el momento en que esté lista, lo pueda hacer, y sí lo tiene que hacer ella, pero no enojarse tampoco porque no lo hace, ¿sí? Si no pide ayuda, si no hace la denuncia, sí estar ahí, sí ofrecérsela todo el tiempo, pero no enojarse en el caso de que no lo haga. Y por otro lado, también me parece interesante pensar en los casos estos más evidentes de los golpes, ¿sí? De las golpizas es más evidente, ¿sí? Que se ejerció violencia, que es una relación violenta. Pero pensemos en los noviazgos adolescentes, donde hay este control sistemático de las redes sociales, por ejemplo. Y de la ropa que se pone, y de celos, y de control, y que estuvo haciendo a tal hora, en tal hora, que se vio, que a qué hora se conectó por el WhatsApp, no se conectó, ¿no? Todo eso. Y de ahí se está en un boliche, en un bar. Si alguien vio Un gallo para Esculapio, hay un momento que se plantea esta escena, pero es una escena muy común, está buena, que es en un boliche que la chica está bailando y que él se enoje y le hace un desplante y medio que la tironea del brazo. Eso podría ser una fase 2 del golpe, ¿sí? De explosión. Ahora, y que después de eso, y que se va enojado, que la saca del boliche enojado, ¿no? Bajo amenazas, me vas a perder, esto, lo otro, ¿no? Eso, la amenaza podría ser previa, pero aquí cuando explota todo, ¿no? Me voy porque vos te estás haciendo la linda, o apunta a su situación sexual, al ejercicio de su sexualidad, ¿no? De que si quiere estar con alguien, o que si quiere acostarse con todos, esto, lo otro, ¿no? Todas estas cosas que se ven en forma de insulto también, se están expresando por esa línea. Y luego y luego de esta situación donde tal vez ella se enoja, aunque después la entiende, él le dice que no, que se puso celoso, que es porque la ama mucho, que nunca más le va a hacer eso, que en realidad la había hablando con el amigo, pero se puso mal. O mismo en la boliche, pero hablando con su mejor amigo. Y así, explota todo, la saca de una manera medio violenta, tironeando de la situación, y después le pide perdón, que se puso celoso. Eso, en mínimo, es lo mismo, es el mismo circuito que esto que uno ve después de la golpiza. Es ubicar a la mujer en un lugar de sometimiento y en un lugar de objeto, donde el hombre decide, por ejemplo, con quién habla, con quién no habla, qué hace, qué no hace, cómo gasta el dinero, cómo no lo gasta, cómo hace esto, cómo hace el otro, qué ropa se pone, qué ropa no se pone, con quién le pone me gusta, a quién no le pone me gusta, cómo se muestra en una foto, cómo no, como si el hombre tuviese
el poder de decidir eso sobre la mujer. Ahora, el nivel más extremo de esto, dos de los niveles más extremos de esta violencia de género, es el femicidio. Que es, por lo general, ¿en qué momento se da el femicidio? Cuando la mujer decide no estar más está decidida a no estar más con esta persona. Por eso es muy importante la red y por eso son importantísimas las políticas públicas que se generen en torno a toda la cuestión de vislumbrar los machismos imperantes y qué es lo que está pasando en la sociedad, como es esta ley Micaela, que por eso surgió, por los femicidios que suceden. En la mayoría de los casos son mujeres que ya deciden no estar. Los femicidas tienen, en la mayoría de los casos, tienen que relación directa con la víctima, y aparte de una relación directa, digo, que pertenecen al círculo de la víctima. Por lo general son parejas o exparejas, en su gran mayoría son parejas o exparejas, no todos, pero en su mayoría. Y es cuando estas personas deciden no estar más con este hombre. Cuando ya están decidiendo separarse, es el momento en que las matan. Y eso es, si no estás conmigo, no estás con nadie. Ahí hay una cuestión de objetos, sos mi propiedad. Que en los casos que no se conocen también, digo, uno puede hacer con un objeto lo que quiere, digo, cuando es de la propiedad de uno, decide que es de la propiedad de uno. Tengo un mate, si quiero lo revoleo, lo tiro, lo tomo, y si quiero lo revoleo, lo tiro. Total, es mi mate, ¿sí? Y un poco apunta a eso, a que uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiere cuando considera que algo es un objeto y es de uno, y es de su propiedad. Y este es el lugar en el que quedan ubicadas las mujeres. Entonces, es importante detectar esto porque a esto es a lo que se va a apuntar para tratar a estos pasos previos, ¿no? A estos noviazgos, a estas relaciones que uno va viendo que tal vez son medio complicadas o que cuesta que fluyan mejor, ¿no? Y uno dice, ¿por qué discuten tanto? ¿Qué hay tanto celo, tanto control? Bueno, ahí uno tiene que prestar una especial atención y tratar de ver cómo dar una mano en estas situaciones, porque esto cuando empieza a escalar termina en situaciones cada vez más complejas, que uno no sabe dónde pueden terminar justamente. Sí sabe que se complejizan, pero no sabe dónde terminan, ¿sí? Había dicho que eran dos los modos que toman una escalada muy grande este lugar de objeto. El otro es las mujeres cuando son víctimas de trata. Así que ahora vamos a seguir con eso.